Buenas noches. Entre quienes observamos la vida nacional y la comentamos para ustedes, hay una discusión, una duda sobre el contenido del informe de la próxima semana, que antaño se dedicaba a los grandes anuncios, pero pareciera como que ahora casi cada día hay grandes anuncios. Es el caso con una entrevista, dos entrevistas concedidas por Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Investigación Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, quien ante los micrófonos de Carmen Aristegui informó que su oficina, su unidad, había descubierto una red de corrupción que salía desde la oficina del consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, Humberto Castillejos, un personaje muy poderoso, poco conocido por la opinión pública, pero muy poderoso, y según esta afirmación de Santiago Nieto, participaban un sinnúmero de empresas y grandes bufetes, algunos de los grandes bufetes mexicanos. En ese sentido, pues es una revelación porque Castillejos se suma a la lista de las grandes figuras peñanietistas ligadas a la corrupción, Juan Collado, Emilio Lozoya, Rosario Robles, y aquí en este caso lo importante es que Santiago Nieto dice, seguramente estaba informado el presidente de estos actos de corrupción. Una afirmación muy gruesa viniendo de donde viene, y pues ahora veremos qué nos dice la Fiscalía General de la República, porque Hacienda, la Unidad de Investigaciones Financieras, como su nombre lo indica, investiga, pero no procesa. Tiene que pasar la información a la Fiscalía, que es la única que puede actuar judicialmente en contra de los presuntos responsables. En este caso, pues todo hace suponer que el cerco contra la presidencia de Peña Nieto va avanzando, independientemente de que cada rato escuchamos perdones y paz y amor de parte del presidente. Él podrá perdonar, pero ni la Unidad de Investigación Financiera ni la Fiscalía parecen estar dispuestas a olvidar. Yo plantearía algunas interrogantes y reflexiones en este interesante tema que nos planteas. La primera interrogante es qué pasa con el perdón y olvido que estabas mencionando ahora, ¿no? Andrés Manuel López Obrador ha dicho una y otra vez que él plantea un punto final, salvo para aquellos casos que ya tuvieran una carpeta de investigación abierta, que sería el caso de Rosario Robles. Ya había denuncias en contra de ella, entonces ahí no estaría violando ni el espíritu de lo que quiere decir ni la palabra, ¿no? Hay otros que no sabemos hasta dónde tenemos conocimiento sobre estos otros personajes. Mencionas a uno por nombre y apellido, que es Humberto Castillejos, pero después mencionas una serie de abogados, ¿sí?, sin nombre y apellido. Entonces, la reflexión es, bueno, la pregunta es si esos tienen carpetas de investigación abiertas. Si no las tienen, bueno, estaría faltando a su palabra en el sentido de dar perdón y olvido, salvo que lo ponga a consulta, que también nos lo dijo. Y la reflexión es si yo conozco bien a Santiago Nieto, fue un personaje que cuando estaba en la FEPADE, en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, siempre se encargó de mantener informada a la comunidad académica, a los periodistas, sobre los asuntos que concernían a las cuestiones electorales. En este puesto ahora, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, me parece que hablar, dar entrevistas, decir que son presuntamente culpables ciertos personajes, me parece que es una cosa que no debería de ocurrir por muchos motivos, pero el principal es por la violación de la presunción de inocencia. Entonces, que desde el gobierno, y decir que Andrés Manuel López Obrador no lo ha descalificado,
Por lo tanto, supongo que actúa con la bendición de López Obrador, porque López Obrador, como lo vamos a ver más adelante, no ha tenido, o para atrás, no ha tenido nunca ningún empacho en descalificar a un secretario o a un alto funcionario. Entonces, me parece peligroso ventilar de esa manera las posibles redes de corrupción que pueda haber en el presente o en el pasado. Bien, yo creo que vale la pena aclarar que el titular del Poder Ejecutivo, que es el presidente, puede hablar de sus facultades, pero no de la de los otros poderes o de los organismos autónomos. De tal manera que si surgen elementos que los abogados llamamos supervenientes, que muestran que ahí hubo un delito, una responsabilidad en el uso, en el ejercicio del poder público o de alguna función pública, pues esto puede proceder. Esto también lo había dejado claro López Obrador, si no me equivoco. Pero en este caso también había otras denuncias, como la que hizo el propio Santiago Nieto Castillo, cuando era el titular de la FEPADE, porque él manifestó a la Procuraduría, él era parte de la Procuraduría tenía una subprocuraduría, que eso era la FEPADE, y manifestó que estaba siguiendo una línea de investigación y que había indicios de que la Procuraduría podría actuar. Es decir, allá había también algún antecedente. En cuanto a lo de Rosario Robles, valdría la pena comentar que si bien se había establecido una línea de investigación o una investigación que estaba ya en proceso, en algún momento el propio López Obrador dijo, le están haciendo jugar el papel de un chivo expiatorio, y ahora pues resulta que no era tan chivo expiatorio. Entonces estamos en un conjunto de contradicciones, de dimes y diretes, algunos de los cuales se fundamentan en la ley y otros no se fundamentan en la ley. Pero también habría otros, como son los de Javier Duarte, que ha dicho, bueno, yo me dispongo a declarar, nada más que no le hagan daño a mis colaboradores, que yo aporté dinero a la campaña de Peña Nieto. Para hablar del cerco al que tú te referías, Sergio, porque este es otro elemento. Y está otro en el cual el procurador en funciones, que fue porque quedó vacante y la asumió el subprocurador, Elías. También tiene otros elementos que están siendo investigados en este momento, lo cual va haciendo más corto el cerco o más próximo el cerco que apunta a Peña Nieto. Ya lo había hecho Eduardo Huchim en un artículo donde señala todos estos, menos no señala el de Javier Duarte, pero había otros, ¿no? Yo coincido en lo que dice Amparo, de que a Santiago Nieto se le ha señalado, varios expertos en los temas de investigación y de corrupción y demás han señalado, no debes ventilar una investigación que estás llevando apenas o que estás estructurando, por varias razones, efectivamente. Una es que puedes incluso avisar al eventual indiciado y entonces toman amparos y entonces a lo mejor huyen o lo que sea, pero más allá, digamos, de eso, jurídicamente puedes estar vulnerando la presunción de inocencia. Y en esa medida puedes estar alterando el debido proceso, que luego puede, paradójicamente, serle útil al indiciado, independientemente de que sea culpable, de decir, es que me están alterando y me están afectando los derechos. De hecho, ese fue, no la causa, pero sí el argumento que utilizaron para removerlo de la FEPADE, que había estado ventilando un caso que todavía no estaba concreto en los medios y haciendo implicaciones y demás. Entonces, creo que ahí debería de haber más cuidado, sobre todo si hay materia, si de veras hay elementos para pensar que efectivamente hubo esos casos de corrupción, que no lo dudo, pues cuidado, porque entonces se te puede revertir por faltas al procedimiento mismo. Ahora, de lo de los acuerdos que hubiera podido haber, es cierto que López Obrador, efectivamente, incluso desde su libro escrito en 2016, ofreció al gobierno saliente que no los iba a tocar si le aceptaban, digamos, su triunfo. Así estuvo, en esos términos muy pragmáticos. Como asumiendo, y me imagino que mandando el mensaje, decir, eso todavía depende del Ejecutivo. Porque si dijera, oigan, yo no los voy a perseguir, pero el fiscal es autónomo y puede hacer lo que quiera,
y el de la unidad de inteligencia financiera también, pues entonces no sirve mucho el ofrecimiento, ni cualquier pacto que hubiera podido haber, porque no sabemos si pudo haber habido un pacto, un acuerdo ya específico, se asume o se presume o se especula al respecto, entre Peña Nieto y López Obrador, en cuyo caso, dice Amparo, a lo mejor si se fueran sobre Peña Nieto, como pareciera que hay indicadores en ese sentido, y que yo creo que celebraría porque es una asignatura pendiente que tenemos en México, el de llamar a un presidente o expresidente, claro, en caso de que realmente haya elementos, no estoy presumiendo nada anticipadamente, sino si hay elementos, como los ha habido en muchos casos, si no se ha llamado a ningún expresidente en México, pero si fuera el caso, pues los pactos de ese tipo se pueden romper cuando la política así lo exige o lo aconseja. Hay una... Me preguntaba si no estaríamos analizando la presidencia de López Obrador con los criterios del pasado, vamos, porque estamos suponiendo una estructura jerárquica rígida en la cual solo la voz del presidente es la única que impera, cuando en lo que llevamos, los meses que llevamos, hay evidencias de que hay matices. Me explico. El presidente puede perdonar, el presidente puede opinar, pero da libertad a los suyos para que hagan lo mismo. Depende de la fuerza que cada uno tenga el que salga a decir y contradecir al presidente. Voy a dar 3 casos en los cuales con toda claridad pues tienen su propio impulso. Uno, Tatiana Cloutier, que en diferentes ocasiones ha dicho yo no estoy de acuerdo. Y luego le preguntan al presidente y dice, está en libertad de decir lo que ella piensa. Luego la apabullan a la hora de la votación, pero vamos, a la hora de opinar, ella dice. Alejandro Encinas se fue en un seminario del Colegio de México de hace un par de semanas en contra del hostigamiento del Ejecutivo contra la CNDH y dijo, de ninguna manera el gobierno respeta la autonomía de la CNDH. Dijo el gobierno, generalizando, lo cual es discutible. Y finalmente Santiago Nieto, que pareciera a veces ir por la libre, incluso el fiscal Alejandro Gertz Manero ya ha expresado en público, en entrevista para Proceso, su irritación por esa libertad en el uso de la palabra ante los medios. Pero, sin embargo, el presidente jamás que yo recuerdo le ha llamado la atención. Tiene licencia para declarar. Para hablar. Así como James Bond, licencia para matar, él tiene licencia para aparecer ante los medios. No quiero decir que el presidente esté mintiendo, simplemente que está haciendo ejercicio de esa frase, mi pecho no es bodega, yo digo lo que pienso, pero bueno, que los demás digan lo que piensen y que la justicia haga lo que tiene que hacer, que ese es el matiz. Yo creo que con tu misma narrativa se puede decir precisamente lo contrario. Creo que hay muchos más ejemplos para decir, ¿sí?, que aquí estamos peor incluso que en el pasado. Quito lo de Tatiana Cloutier porque en efecto ella ha manifestado, pero vaya, a ella no la puede estrictamente remover. Andrés Manuel López Obrador es integrante de otro poder, pero no ha tenido empacho en decir públicamente que Ricardo Peralta se equivocó, que Arturo Herrera, hoy secretario de Hacienda, se equivoca, que el Banco de México, que es un órgano autónomo también, y así me podría ir con muchos ejemplos. Sergio, lo que me preocupa es la contradicción que hay ahí. Una y otra vez, cuando se le tocan ciertos temas, dice la Fiscalía es autónoma, pero una y otra vez permite que se hagan ciertas cosas o no. Él nos dice que nunca ha hablado con Gertz Manero. Yo encuentro muy difícil que un ejecutivo, no solamente en México, en cualquier otro lugar, no se comunique. Otra cosa es que le hagan caso. Entonces, creo que estamos frente a una simulación de una fiscalía autónoma y creo que estamos frente a un permiso de López Obrador con respecto
a el jefe de la unidad de inteligencia financiera que está sirviendo para mandar mensajes. Pues este es uno de los enigmas de este sexenio. Tenemos que interrumpir, regresamos. Hace algunos días el gobernador de Tamaulipas se quejó de que el gobierno federal estaba entrando en contacto con grupos criminales de la entidad y él se dijo sorprendido, no se le había consultado y al mismo tiempo dijo, oigan, pues es que aquí nos están complicando la cosa porque si por un lado tenemos que combatir a estos grupos y por otro lado el gobierno federal está entrando en quién sabe qué tipo de diálogo, pues así no se pueden hacer las cosas. Después el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que incluso a los grupos de autodefensa que hay ahí, y hay varios, el gobierno federal les estaba dando recursos y que también había un diálogo entablado, lo cual pues también se quejó diciendo qué está pasando aquí. Salió la secretaria de Gobernación a decir sí, estamos hablando con ellos porque ellos ya no quieren seguir, digamos, en estas balaceras, en estos pleitos que traen y quieren buscar una plataforma distinta de conciliación, en fin, de amnistía, etcétera. No aclaró exactamente y después se volvió a aclarar ya un comunicado de Gobernación que estaba hablando no del crimen organizado, sino de las autodefensas, de aquellos grupos que se fueron organizando, sobre todo al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, diciendo si el Estado no puede cumplir con su tarea, con su responsabilidad, lo tenemos que hacer los ciudadanos. Desde luego muchos de estos grupos han entrado en contacto, en diálogo con el crimen organizado. Hay de pronto ahí algunas relaciones, a veces de pleito y a veces de complicidad, lo cual hace el panorama muy complejo, pero ante lo cual también salió el subsecretario Ricardo Peralta de Gobernación diciendo sí, estamos en contacto con estos otros, estamos viendo qué se hace, y después finalmente salió López Obrador a decir eso no es constitucional, va para atrás, sí, como sugiriendo que él no estaba enterado, como diciendo, bueno, esto lo está haciendo Gobernación, pero ya que lo sabemos, yo ordeno y doy la instrucción de que eso se pare. Muchos piensan que eso no podría ser el caso de que no estuviera enterado ese tipo de cuestiones, o sea, que el subsecretario o la secretaria de Gobernación se aventaran un boleto de ello, de ese tipo, de ese tamaño, sin el visto bueno. Hay que recordar simplemente que López Obrador había hablado de algún tipo de amnistía durante la campaña a su regreso de su gira en América del Sur, como sugiriendo que se podía entablar algún tipo de diálogo e incluso también se había manejado la idea de la justicia transicional por parte también de Olga Sánchez Cordero, como una posibilidad distinta de buscar un diálogo con estos grupos, los autodefensas en este caso, pero incluso se había pensado eventualmente en el crimen organizado. Una de las críticas más fuertes que se hicieron al sexenio, a la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, fue la falta de coordinación entre los integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional. Y en efecto parecía que cada quien iba por su lado y se difundió la versión nunca desmentida de que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, y el procurador Eduardo Medina Mora no se tragaban, se gritaban, se evitaban. Una de las creencias en este sexenio es que iba a haber una coordinación en buena medida porque el presidente se reúne en efecto cada mañana de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a discutir la estrategia de seguridad nacional. Incluso uno de los spots que están circulando, aparece él con todo el Gabinete de Seguridad Nacional atrás de él, hablando de lo que están trabajando, que cada mañana se reúnen a discutir. La única pregunta que queda es, en todo ese spot está Alfonso Durazo parado. No se sabe si le dio un calambre o le dijeron que se parara para demostrar que era un civil el que estaba al mando. No lo sé, pero eso pudo haberse levantado a pedir permiso para salir un minuto, pudo haber pasado muchas cosas, pero este incidente lanza una sombra de duda sobre la coordinación que existe entre las diferentes entidades, porque no se entiende cómo Gobernación dice sí, estamos dialogando con
autodefensas, que ya no son autodefensas, es un revoltijo de autodefensas, Con crimen. grupos criminales. No es lo mismo las policías comunitarias de Guerrero o de Cherán, que tienen otra característica, pero sí hay dudas crecientes de la calidad de la coordinación al interior del Gabinete de Seguridad, y el zipizape sobre el diálogo con las autodefensas sería un indicador. Esta falta de coordinación que mencionas y que creo que es parte del fracaso de las estrategias desde Fox para acá, porque también en el de Fox, ¿sí? En el de Fox también había serias diferencias al interior del gabinete y entre el gabinete y los gobernadores, porque son dos faltas de coordinaciones, uno con las entidades federativas y el otro al interior del gabinete. López Obrador, hablando del sexenio y hablando precisamente de la corrupción que tratábamos en el tema anterior, ha dicho una y otra vez que una cosa así no puede no haber estado enterado el presidente. Y lo acompaña a decir, el presidente de México está enterado de todo. Entonces, yo quiero suponer que siendo el principal problema nacional el de la inseguridad y teniendo, como dices, reuniones todas las mañanas, pero por supuesto que tiene que haber estado enterado, y si no estaba enterado realmente es como para despedir a las personas que estaban haciendo esta estrategia, porque es eje central del gobierno de López Obrador, digamos, rebajar, para no decir acabar con la inseguridad. Entonces, eso simplemente es poco creíble por los dos lados, pero me parece más importante lo que señala Sergio, en el sentido del problema estructural. Sí estamos viendo la repetición de las estrategias del pasado que acabaron con cada vez mayores niveles de violencia. Esta última también ocurrió en el pasado y la estamos repitiendo cuando sabemos claramente por experiencia que no salió nada bueno de eso, no ayudó a resolver lo que pasaba en aquellas entidades federativas, pero en particular en Michoacán, que es donde empezó el diálogo, no tuvo ningún resultado medianamente positivo. Estuvo más de 2 años Alfredo Castillo, ¿se acuerdan que había incluso un gabinete alterno al del gobernador en ese entonces, y se fue pues a una experiencia absolutamente fallida? Ahora, si no se van a dialogar con ellos, ¿qué es lo que se va a hacer con las autodefensas? ¿Los van a dejar vivir en la ilegalidad? Eso no nos lo dijo López Obrador, nada más nos dijo que lo descalificaba y prohibía que se siguieran adelante esos experimentos o esa práctica. Yo tengo la consideración de que el presidente de la República, como jefe de Estado y jefe de gobierno, tiene la obligación, porque él en su sola persona se deposita el poder ejecutivo. Tiene el deber, me parece, políticamente fundado en la Constitución, de establecer un orden de gobierno. Eso de que cada quien diga lo que quiera y opine en materias tan delicadas, tan difíciles, en donde podría estarse afectando la inocencia, la consideración de inocencia y otras cosas. Se podría estar, esto que tú ya decías, José Antonio, pero hay otros peligros que traen esta contradicción, desestabilidad, poca información sobre distintas decisiones que se toman. Algunas les parece muy bien una y se contradice con otros miembros del gabinete que les parece bien o que no opinan absolutamente nada. Tiene que haber un orden de gobierno. Eso está establecido virtualmente, aunque no está dicho en esos términos que yo estoy usando. Pero tanto en el tiempo de Fox llegó a hablarse de que no había disciplina, de que había un gabinete Montessori, sin entender lo que es Montessori, porque en Montessori hay un orden muy establecido y muy organizado, pero se decía como que cada quien hiciera lo que le venía en gana. Y entonces el secretario de Relaciones Exteriores, Castañeda, decía tal cosa, y el secretario de Gobernación decía tal otra, y uno que estaba por la Comisión de la Verdad, y el otro decía que no, que había que establecer, en fin. Esto ocurre desde entonces y fue muy criticado, correctamente criticado, y ahora pues está siendo otra vez. Lo que pasa es que ahora el presidente
a diferencia del caso de Fox, sí tiene la mayoría en el Congreso y su alianza con los otros partidos le permite incluso la reforma constitucional, por lo cual, teniendo derecho de iniciativa, puede opinar, pero él, que sea él, que no estén diciendo unos esto está bien y otros esto está mal. La misma cosa, ¿no? Yo creo que aquí hay un grave problema en orden de gobierno. Pero yo creo que hay señales encontradas no solamente entre instituciones de gobierno, sino dentro del propio discurso de López Obrador. En este y otros temas, desde luego, pero aquí de pronto lanza un mensaje para un lado y luego para el otro, se va a combatir con firmeza y la Guardia Nacional está para eso, y luego de pronto paz y amor y insta, digamos, a los delincuentes a portarse bien, cuando eso no parece que vaya a ser muy eficaz. Y viene a cuento, por ejemplo, esto de que en una de estas giras que hace, pues algunas personas le dijeron que querían al ejército porque la delincuencia se estaba desbordando y él les responde, no, el ejército no está para reprimir a nadie. Entonces otra vez viene esa confusión de la que hemos hablado, pero que está presente y es preocupante entre el uso de la fuerza pública para mantener el orden y para hacer valer la ley con represión, incluso con represión al pueblo, porque si el ejército no está para reprimir al pueblo, dicen, no, pero estamos hablando del crimen organizado, también es pueblo. Entonces aquí la pregunta es, ¿el pueblo es, cómo se define, no? El pueblo son todos los ciudadanos en general. Bueno, pues sí, pero dentro de esos hay delincuentes y para eso está la ley y el castigo y para eso están el orden, las fuerzas públicas o los que no son del pueblo son los malos. En fin, hay muchas confusiones, pero el hecho mismo de mandar a la Guardia Nacional a veces con la orden de no usar sus armas, de no defenderse, y que ha provocado casos en los que son desarmados, humillados. Es decir, ¿cómo puedes esperar eficacia frente al crimen organizado con estas medidas pues, tan frágiles, ¿no? La gran pregunta que queda es ¿cómo están viviendo las Fuerzas Armadas este tipo de inconsistencias en el discurso y en la política? El decir, el ejército no va a reprimir al pueblo, y el crimen organizado es parte del pueblo. Y en ese sentido, aquí sí es evidente la falta de un observatorio civil dedicado a monitorear con mayor cuidado lo que va pasando al interior de las Fuerzas Armadas. Existen en otros países, vamos, no estoy diciendo algo extraordinario, pero en México no es el caso. Hay algunos columnistas aquí y allá que dicen lo que piensan, pero no hay una instancia que permite ir midiendo lo que piensan nuestros militares y marinos. Yo quisiera decir algo en los segundos que nos quedan. Es que en algún momento el propio presidente dijo, aquellos que no estén de acuerdo con la forma en que se está conduciendo el gobierno, que se vayan a las universidades, que se vayan a otras. Estamos hablando de otra cosa. No, pero estamos hablando, es lo mismo. Finalmente es un orden. ¿No están de acuerdo con esto? Bueno, pero eso, ahí hay otro tema de debate para más adelante. Por lo pronto vamos al siguiente segmento. Es otra cosa. Regresamos. El próximo domingo tendremos el primer informe de gobierno, digo el primero oficial, el que marca la Constitución. Porque hemos tenido, bueno, de hecho yo me atrevería a decir que tenemos un informe de gobierno todas las mañanas, van cerca de 200 mañaneras y con una duración pues de 82 minutos y además tuvimos otro informe de gobierno el día 1 de julio pasado, el día de la victoria, el día que se celebró Morena el haber ganado las elecciones presidenciales y el Congreso, pero bueno, tendremos el que marca la Constitución. Y ahí, pues, lo que estoy viendo hasta el momento, sé que esto no es del gusto del presidente, lo que voy a decir, pues, se parece mucho a sus predecesores. Voy a decir por qué. Se parece mucho a sus predecesores porque está haciendo uso de los promocionales a los que te da derecho la ley 10 días antes y 10 días después del informe presidencial para presumir los logros de gobierno. Una cosa muy criticada por la izquierda y en particular por Andrés Manuel López Obrador, pero está él en los spots todos los días haciendo uso de los tiempos de Estado, los tiempos oficiales para vender esto. Y segundo, creo que todavía más importante, es igual que todos los demás en términos de no asistir
a él a dar su informe ante el Congreso, a pesar de que tiene un Congreso, para no llamarlo a modo un Congreso de mayoría. O sea, él podría exponerse fácilmente, pues tiene 4 grupos parlamentarios, los 3 que lo acompañaron en la presidencia, más el Verde que ya se le sumó, y sin embargo ha optado por todos desde el 2006, que le impidieron a Fox entrar a dar el informe de gobierno y que después se cambia la Constitución en el 2007 para que es potestativo si va el presidente o no. Bueno, pues él, al igual que sus antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ha decidido no asistir al Congreso y dar su informe en una sede alterna. Hay algunos, y yo le voy a rogar a Sergio que haga la burla y el escarnio de mí, pero yo sí estoy esperando algo en el informe de gobierno. ¿Qué esperar de este informe de gobierno? Además del mensaje político que creo que tiene que mandar el presidente de la República, yo sí esperaría la ausencia, fíjate, no la presencia, la ausencia de ciertas cuestiones. Las descalificaciones para poder creer el discurso de unidad, para que se acabe esto de que esté enfrentando a los mexicanos entre ellos. Espero que no haya descalificaciones como las que hay todos los días en la mañanera, y sobre todo espero información verificada y verificable. Creo que es muy importante poder discutir sobre cifras y hechos. ¿Por qué digo cifras y hechos? Con esto termino. Cifras porque puede haber una discusión si el INEGI tiene razón o el presidente tiene razón. Hechos, que la CNDH se pronunció con respecto a la guardería ABC, es un hecho indiscutible, ¿no? Entonces, yo espero que haya información, porque información no siempre es igual a transparencia, o transparencia no siempre es igual a información. Bueno, pero yo creo que habría que distinguir, estimada María Amparo, compañeros, en lo que es el informe, como está previsto en la Constitución, que tú bien decías, de lo que es el mensaje político. El informe presidencial, desde hace tiempo, por autorización constitucional, no tiene que irlo a presentar el presidente, sino que lo puede entregar por escrito, y eso es lo que han venido haciendo los últimos. Y lo entregan a través de un secretario, el secretario de Gobernación, que es el encargado de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero el informe político es el que han venido haciendo los presidentes distintos anteriores al actual, en algún recinto incluso distinto del Congreso, que es donde tiene que entregarse el informe, que es un metro 20 centímetros llevado en un diablito, porque decir el estado que guarda la nación en cada uno de los rubros que dependen del Ejecutivo es imposible en un ratito que tiene el presidente. Entonces, pero se confunde popularmente, normalmente, entre informe oficial y mensaje político. Lo que va a hacer López Obrador es un mensaje político en el que, por supuesto, va a presumir sus logros, va a ver los avances de la Cuarta Transformación. Como Peña, como Calderón, como está ya como anunciado, todos. como lo hicieron todos. Ahora, estoy de acuerdo contigo, Paoli, de la formalidad, pero en la práctica, si tomamos el informe del 1 de julio, fue una mezcla. Sí. Porque una parte muy sustancial fue una retahíla de cifras y datos diciendo hemos hecho esto y hemos avanzado aquí y allá, tantas promesas hemos cumplido. Y luego vino un mensaje político. Y ahí sí regreso a esta necesidad que tenemos de actualizar los paradigmas analíticos con los cuales estamos juzgando a este gobierno. Porque sí está habiendo cambios, algunos son mejor positivos, otros no tanto, otros es una mezcolanza ahí media rara, pero sí hay cambios, indudables. Y el principal, ya lo mencionó María Amparo, es el hecho que cada mañana, de lunes a viernes, tenemos un mini informe. Un mini informe. Y que durante el día y la semana tenemos contrainformes. No del Congreso, de los partidos que están fuera del debate, vamos, no están metidos, sino de la sociedad, de los medios de comunicación, de los analistas, porque hay una vitalidad en el debate público pocas veces visto. Y pongo un ejemplo.
Si mal no recuerdo, Enrique Peña Nieto dio 2 o 3 conferencias de prensa abiertas, no más. Nunca, no rebasó las 4 conferencias de prensa ante el público. Aquí cada mañana y cada mitin el que quiere se para y le increpa al presidente y el presidente le responde, y luego los analistas hacen, o los cronistas hacen escritos mal o bien hechos sobre lo que pasó. Es otro ambiente que deja los actos protocolarios y rituales, como el informe, que en el pasado sí era el día del presidente, como un día más en el cual pues los analistas que estamos obligados a verlo y no leerlo, por mi parte yo preferiría leerlo rápido y no estar ahí frente a la pantalla, pero mi trabajo es hacerlo, que nos tenemos que entretener para el análisis en la escenografía, que si el presidente estuvo con su esposa y Claudia Sheinbaum, ¿qué quiere decir? Si estaba la ex mafia del poder en primera fila, Carlos Slim, Azcárraga, etcétera, etcétera. Porque la sustancia ya la hemos visto. Yo del 1 de julio no recuerdo ningún anuncio espectacular. Pero bienaventuradas las analistas como María Amparo, que esperan algo espectacular. Grandes revelaciones el próximo domingo. Yo estaré verificando si tenías o no razón. En mi opinión, no va a haber grandes revelaciones. Se decía, después del informe informal del 1 de julio, decíamos que a ver qué presenta entonces en septiembre, porque en 2 meses pues va a ser más o menos lo que ya hemos conocido, alguna cosa nueva por ahí de pronto. Bueno, vamos a ver, de todas maneras, todos los presidentes en general destacan lo bueno que hayan hecho, porque incluso en los gobiernos más desastrosos que podamos recordar, siempre hay cosas que dices, hicimos más escuelas, invertimos en esto, ya hay una nueva obra pública, siempre hay algo nuevo que tú puedes presumir en los informes, pero el chiste es no solo el dato concreto y aislado, sino la evaluación después de todo lo que se está haciendo y cómo va a repercutir eso en el desarrollo nacional, en fin, más allá de las cosas en particular que puedas tú presumir. Desde luego los tienen que decir y desde luego qué bueno que haya algunos avances de todas formas. En este, que será de 9 meses este informe, hay que reconocer, sí, que el primer año estás heredando muchas cosas, muchas negativas, se puede hablar de la economía, se puede hablar por supuesto de la corrupción, de la inseguridad, y que sí creo que es excesivo pedir resultados muy pronto. Aunque él los haya ofrecido, porque él siempre ofreció decir inmediatamente vamos a ver esto. Bueno, una cosa es el discurso, una cosa es la demagogia electoral y otra es que de veras digamos, oye, no se puede esperar tan rápido resultados en problemas tan fuertes. Eso creo que lo tenemos que considerar. Segundo, que el primer año también las decisiones que se tomen todavía no vemos los efectos. Lo cual no quita, en todo caso, que se puedan evaluar y juzgar las decisiones que estás tomando en términos de los efectos esperados a partir del conocimiento especializado de quienes los analizan y evalúan. Entonces tú puedes decir, a ver, no sabemos bien a bien qué va a pasar, pero normalmente sabemos que en otros países históricamente esto puede generar tal y tal efecto, y entonces lo avisas como advertencia o diciendo hay que corregir el rumbo, porque muchas decisiones si son malas, si efectivamente fueran malas, ya después cuando ya ocurren y la realidad te comprueba que si eran malas, pues ya no hay mucho que hacer, ya pues generó un costo y por eso es que el análisis prospectivo es muy importante en las ciencias sociales, en la economía. Luego dicen, es profecía, tú como estás viendo la bola de cristal. No, es una disciplina que se llama prospectiva, que a partir de los elementos que tienes en ese momento proyectas con probabilidades de que resulte o no, precisamente para tomar mejores decisiones o para advertir algunas que suenan que pueden ser decisiones negativas. Pero dentro de eso, sí creo que de todas formas estamos apenas en el primer año, también hay un costo de aprendizaje y ya se verá más adelante si estas decisiones que se han tomado en este sexenio, en este primer semestre, en el primer año, son las adecuadas o no. Sergio, yo creo que yo me malexpliqué horrible. Yo no espero grandes revelaciones, salvo quizá que nos anuncie qué va a hacer con respecto a lo de los amparos del aeropuerto, porque nos ha dicho que muy pronto nos dirá qué es lo que va a hacer con respecto a eso para que pueda seguir adelante Santa Lucía. Quizá esa sería la única que esperaría. Lo que espero es un poco lo que decía
José Antonio, en el sentido de que si entiendo por información un conjunto de datos ordenados y verificable, ¿sí?, que realmente dejemos de esta simulación que padecemos todos los días, en donde dice solamente el 25% del territorio nacional o de la población tiene internet, y luego sale el del IFT, y te dice no es cierto, es el 82%, o que diga que crece el empleo y sale el IMSS y dice está decreciendo el empleo. Lo que me gustaría ver, pero a nivel de esperanza sin esperanza, expectativas sin esperanza, es que tuviéramos un material de información que pudiéramos verificar, Sergio. Bueno, un comentario. El material ya lo tenemos. Sobra material para analizar. Bueno, ya estaremos aquí el lunes con todo ese material sobrante. Nos vamos corriendo. Vamos a analizar ahora el significado que tiene este anuncio que, a propósito de una asamblea que tuvo el PRD el fin de semana, se planteó como la creación de un nuevo partido a partir del registro del PRD. Esto no es algo nuevo. De hecho, el PRD nace utilizando el registro del Partido Mexicano Socialista, que venía a su vez de un registro del Partido Comunista del año 79, del año 1979. Ese mismo registro ha venido transformándose y dando cabida a diversos partidos, ¿no? Al PSUM, al PMS, al PRD, y ahora dicen que van a hacer uno que se llamará Futuro 21, ¿no? O algo así. Este partido está siendo predefinido, porque lo tendría que disolver una asamblea, como un partido que será socialdemócrata y liberal. Esta es la primera definición. Y algunas curiosidades que hay en las declaraciones, en los acuerdos que se sacaron en esta asamblea, es que se suman a este partido no solo gentes del PRD, sino gentes que vienen del PAN, gentes que vienen del PRI, como fue notorio el candidato o precandidato presidencial del PRI, que fue el señor José Narro, el doctor José Narro Robles, que ya se sumó a este proyecto de México 21, digo de Futuro 21. Y también están otras gentes muy notables. Dentro del PRI pues está la directora de la revista Siempre, Beatriz Pajés. No se sabe si finalmente va a ir o no, pero están tratando de plantear un gran bloque opositor al cual ya dio la bienvenida el PAN. Es el único partido que se ha pronunciado favorablemente, decir bienvenidos al nuevo escenario político que se está gestando. Está para ustedes la... ¿Bienvenidos? Así dijo. Así dijo, Así bienvenidos. Dijo Marco Cortés. ¿Qué? Yo lo leí hoy en la mañana. Bienvenidos. Qué perversión del lenguaje. Si nunca se fueron, si están ahí desde hace 40 años. Son los mismos. Estaban en otros lados. Perdóname. Pero cuando uno lee el elenco, eso es algo así como el muro de los nombramientos desvanecidos o el paredón de las promesas fallidas, porque es una colección de fracasados de la política mexicana. Podría ser el fracaso 21 o cualquier cosa, pero me parece una vergüenza que se presenten como una alternativa personajes que pervirtieron y corrompieron la política mexicana. Y lo mismo está pasando con la llegada de los nuevos partidos. ¿Quiénes van a ser los nuevos partidos? El Bester Gordillo. Felipe. Una gran novedad en la política mexicana, es nueva, ¿no? El PES. El PES, los evangélicos que ya es tienen una novedad. sus años. Laica, por ¿Cuál cierto. novedad? Si andan Felipe. recorriendo los caminos, tal vez, Felipe Calderón lo dudo, Tal vez. simplemente no son novedad. El sistema de partidos está anquilosado, está sumido en la mediocridad de personajes que fracasaron en la política nacional. Por tanto, vamos, está bien, hay que reconocerles el intento, pero es como si en Inglaterra dijeran que ahora los laboristas y los demócratas liberales nos vamos a unir para formar un nuevo partido que combata el Brexit. Simplemente nadie se los tomaría en serio. Y aquí, no quiero sonar, hay gente respetable con las que tengo buenas relaciones, pero me parece una broma de mal gusto el discurso que están empleando.
Bueno, oye, ojalá y sí te estén escuchando y tomen la buena idea de que se junten el Partido Conservador y Liberal para luchar contra el Brexit, ¿eh? Me parece genial, me da igual si se juntan como con una nueva etiqueta o no. Ojalá y te escuchen. Sergio, a ver, creo que esto es producto, en efecto, de pues, que el PRD fracasó porque Morena se llevó pues, la mayor parte de los militantes del PRD y pues quedó desfondado. No sería tan duro como tú. Son muestra de la política del fracaso, aunque la realidad te daría a ti la razón, pero creo que vale aprender de los errores y vale tratar de reinventarse. En efecto, hay mucha gente que conocemos, bueno, el propio Cuadri fue el candidato presidencial del Partido de la Maestra en contra de Calderón, ¿no? El Panal. El Panal, en contra de Felipe Calderón cuando él era candidato. En fin, no hay nada. Fue en el 2012. En el 2000, bueno, Peña Nieto, bueno, no hay, en efecto, no hay personajes nuevos, José Narro, en fin, ahí no ves nada. Pero bueno, de eso es la política, es como si hubiéramos dicho, Morena, ¿cómo? Pues si son los mismos, es René Bajarano, Dolores Padierna, Andrés Manuel López Obrador, y nos dieron una lección. Wow, es el primer partido que a la primera consigue y consigue además la mayoría en el Congreso. O sea, yo no digo que no les auguro tan... Eso bueno, me gustaría, pero no parece ser que eso vaya a ser el caso. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Futuro 21 quiere decir futuro siglo XXI? ¿Futuro 21 quiere decir las elecciones del 21? Porque cabrían las dos cosas, una como muy inmediatista. ¿Tú cómo es el Sigo juego de pensando que en este país hace Blackjack. falta un partido socialdemócrata que pueda capitalizar no solamente lo que perdieron el PRI y el PAN, sino lo que ha perdido también en estos meses López Obrador. Otra hipótesis es que es el juego de cartas del 21, claro, la de Las apuestas. Vegas. El blackjack. Obviamente es una decisión Habría que pragmática, consultar me a parece a Omar. mí, aquí del PRD, decir, si seguimos como estamos, ya desfondados, vamos a perder el registro en el 2021. Entonces vamos a hacer algo distinto, otra cosa, nuevas siglas, porque las nuevas siglas, aunque se estén conformando un partido con gente de antes, pueden generar el espejismo de que es algo nuevo y por lo tanto fresco, pues, como pasó con Morena. Morena? Con Morena tú ves y dices, gente del viejísimo PRI, gente del PRI neoliberal, también ahí hay neoliberales, gente de Salinas, y luego gente del PAN también, y del Yunque, y del PES, y del PRD, por supuesto, incluso cuando ya estaba anatemizado por López Obrador, son los que se pasaron a formar Morena, y sin embargo, muchísima gente cree que se trata de un partido fresco, nuevo, que hace las cosas distintas. Entonces, es un espejismo que se genera con las nuevas siglas y aquí pues están intentando lo mismo. No sé si lo van a lograr porque mucha gente también va a identificar y decir, oye, pues sí, son los mismos de siempre. Y efectivamente muchos de los que ya no tienen nada que hacer en su respectivo partido, como Narro, que ya salió, ya se pelearon, ya no tienen futuro ahí, o de otros lados, y entonces dicen, mira, pues ahí me puedo volver a montar en la acción política. ¿Va a generar el efecto que buscan? No lo sé, pero es un buen intento, mejor desde el punto de vista pragmático, que quedarse como PRD, como estaban. Eso sí era ya la sentencia de muerte. Aquí van a intentar algo distinto. ¿Qué tanto pueden jalar al voto de quienes están decepcionados de Morena o que no votaron por Morena en un primer lugar? Es difícil saberlo. Yo sigo pensando que el PAN es el que, con todo y el desprestigio que acumuló en sus 12 años de gobierno, con todo lo que nos dejó a deber, con todo el fiasco que representaron esos dos gobiernos en muchos sentidos, está mejor posicionado para volver a resurgir como oposición y como opción de gobierno. Y quizá incluso también a captar mucho ese voto inconforme, que de todas maneras habrá muchos ciudadanos que no encuentren, que ese es el problema ahorita de la oposición, no encuentren por quién votaron, que ya digan, yo no voté por Morena o ya me desencanté de Morena. Pues sí, pero del otro lado hay una pedacería ahí confusa, confrontada, desprestigiada. Yo no creo que vaya a ser esta la opción que resurja así como algo novedoso, pero desde el punto de vista pragmático entiendo por qué lo están haciendo. Para mantener por lo menos el registro, creo que es mejor esta opción que quedarse como estaban. Yo creo que tienes razón, Sergio, o me parece, coincido en que este es un grupo que está formado por personas de la vieja guardia en la política, por viejos políticos que han ejercido distintos cargos o posiciones de poder, en fin.
Yo estaba refiriendo la bienvenida que les da Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN. Eso es lo que dijo, está publicado hoy en los periódicos. Le damos la bienvenida a esta nueva iniciativa de Futuro 21. Esto está pasando cuando en la Unión Soviética cae el Partido Comunista. Muchos de sus integrantes, entre ellos Putin, que era de las Juventudes Comunistas, se van a formar un nuevo partido socialdemócrata en muchos países, en Polonia, en varios de ellos, de los países que estaban en la esfera. Y son los viejos políticos que saben cómo hacer la política en su país, que conocen la cultura política, que saben del liderazgo, y van hacia una nueva fachada. Eso es lo que estamos teniendo probablemente, ¿no? Pero, en fin, es de ustedes la palabra en los últimos minutos. Bueno, mira, yo no quiero sonar escéptico, simplemente que la política de partidos de este país, de México, es una vergüenza. Simplemente no representan a la ciudadanía. Ninguno. Morena sí, es una Morena excepción, ahorita sí, Morena, el ahorita PAN, sí. es una excepción, pero eso está bien movimiento. Pero es Y ya lo hemos movimiento, discutido. claro. Hay una amplia gama de la sociedad que no se siente representada y ante las nuevas esta nueva alternativa es una vergüenza. Pues mira, en realidad, originalmente esto fue promovido por un conjunto de ciudadanos y luego se montó el PRD y les ofreció su registro. Yo, como a mí no me gusta eso de los congresos mayoritarios, donde puede privar una sola agenda, ojalá y prospere. Pero nos tenemos que ir. Véanos la próxima semana aquí en Primer Plano.